Então, bom dia a todos, espero que possam me ouvir. Meu nome é Maria Miron, sou a coordenadora da Unidade de Emergências aqui na OPAS Brasil, e é para nós um prazer estar sediando essa reunião virtual com um colega da Espanha. Antes de apresentar o nosso palestrante de hoje, eu queria dar as boas-vindas, em nome da Organização Pan-Americana da Saúde, ao pessoal do Ministério da Saúde, que está aqui, da Secretaria de Vigilância da Saúde. Além disso, ao Dr. Sérgio Palmas, que é o presidente da Sociedade Brasileira de Dermatologia, que espero esteja conectado aí. A doutora Cristina Paula Salaro, que ela é presidente também da Sociedade Brasileira de Dermatologia no eixo DF. Dr. Paulo Oldani, assessor da Sociedade Brasileira de Dermatologia. A doutora Bani Oliveira de Carvalho, que é presidente do Comitê de Dermatologia da Sociedade Brasileira de Pediatria. O doutor Paulo Creado, que é assessor da Sociedade Brasileira de Dermatologia. E por parte da Sociedade Brasileira de Infectologia, a doutora Rosana Hitman, que é da diretoria da SBI. Então, sejam bem-vindos todos, esperamos que podamos participar dessa reunião, apesar de alguns inconvenientes tecnológicos que já tivemos desde o início e pelo qual pedimos desculpas. Eu vou trocar agora em espanhol, só um momento, para dar as boas-vindas ao nosso palestrante de hoje. O nosso palestrante de hoje é o Dr. Ignacio Garcia Dubal, que ele é diretor da unidade de investigação, ele é dermatólogo, epidemiólogo da Academia Espanhola de Dermatologia e Venerologia. Dr. Ignacio Garcia, ¿usted puede Hola, escucharnos? buen día, sí, perfectamente. Sí, puedo oír perfectamente, buen día. Doctor Ignacio, ¿usted puede escucharnos? Sí, buenos días, ¿pueden oírme? Hola. Hola, sí. Sí, Ignacio, acabamos de dar las bienvenidas. Sí. ¿Puede, por favor, hablar? ¿Tomar el Sí, micrófono? hola, buenos días. Muy ¿Se me bien. oye ahora? Sí, le oímos perfecto y claro. Estupendo. Sí, muchas gracias por su tiempo y en nombre del Ministerio de Salud, de la Organización Panamericana de la Salud, de las sociedades de dermatología aquí de Brasil y de la Sociedad de Infectología, queremos agradecer por este tiempo que nos otorga para compartir su experiencia y su conocimiento. Así que sin más, quisiera darle la palabra para que pues, nos pueda compartir lo que ha preparado para hoy. Nos dice si quiere que nosotros pasemos los slides. Yo creo que puedo compartir la pantalla. Muchas gracias por su invitación y espero que pueda serles útil. Si les parece, comparto la pantalla a ver si lo podemos ver todos bien. ¿Lo están viendo bien? Y nosotros sí. Estupendo. Pues de lo que voy a hablar es de lesiones cutáneas asociadas a la COVID. Lo hago porque mi motivo principal es la publicación reciente de este trabajo en British Journal of Dermatology, en el que hacemos una clasificación de las manifestaciones cutáneas asociadas a COVID desde la Academia Española de Dermatología. El trabajo está disponible en esta dirección, en la página de la British Journal of Dermatology, en acceso abierto y con material suplementario que creo que puede ser muy útil. Bueno, yo soy dermatólogo, trabajo en Vigo, muy cerquita de Portugal. Lo que me hace que sea fácil entenderles en brasileño.
Y soy también director de la unidad de investigación de la Academia Española de Dermatología, desde donde coordinamos este trabajo, y soy epidemiólogo. Cuando empezamos este estudio, fue en el momento en el que en España llegó de repente la COVID y empezaron a aparecer un montón de pacientes y se generó realmente un problema importante sanitario de saturación del sistema. Los dermatólogos en ese momento, pues algunos tuvimos que colaborar en la atención a pacientes COVID porque la sobrecarga era muy importante y eso hizo que nos diésemos cuenta de que realmente había muchas manifestaciones cutáneas. Hasta ese momento, que parece que fue hace un siglo, pero realmente fue hace un mes y medio, 2 meses, las descripciones que había de casos de las manifestaciones cutáneas de la COVID eran muy escasas. Había muy poquitos casos clínicos. En muchos de ellos no había imágenes porque se tenía el temor de la transmisión de la enfermedad y no había ninguna clasificación de las lesiones cutáneas asociadas a COVID. Entonces, nos propusimos realizar un estudio para describir las manifestaciones cutáneas asociadas a la enfermedad y, en la medida de lo posible, relacionar estas manifestaciones con el resto de la enfermedad, del cuadro, fundamentalmente el cuadro infeccioso de vía respiratoria. Organizamos un estudio transversal en el que recogíamos datos clínicos e imágenes en toda España, lo coordinamos desde la Academia Española de Dermatología y los pacientes que incluimos eran pacientes que tenían una erupción cutánea sin un diagnóstico claro, que había aparecido en las 2 semanas previas a la inclusión en el estudio y que además tenían COVID-19 sospechada o confirmada. Utilizando estos criterios de inclusión, pretendíamos hacer un trabajo rápido para poder obtener información útil cuanto antes, porque realmente era un problema acuciante. Entonces, nuestra idea era recoger datos en muchos sitios en 15 días. Y lo que aportaron los muchos dermatólogos que colaboraron fueron los datos de 429 pacientes. De ellos excluimos unos cuantos, 54, fundamentalmente porque no cumplían criterios de inclusión, es decir, no cumplían los criterios de COVID sospechado o confirmado, porque tenían otro diagnóstico como herpes zóster o alguna otra enfermedad claramente reconocible, y en 18 por falta de consentimiento informado. Los pacientes más graves era difícil conseguir el consentimiento informado y algunos de ellos fueron excluidos por eso. Para describirla, para caracterizar la enfermedad, utilizamos la definición de casos del Centro Europeo de Control de Enfermedades. Inicialmente se pensó en utilizar solo casos confirmados, pero las circunstancias, es decir, casos en los que había una prueba de laboratorio que nos demostraba la presencia del virus de SARS-CoV-2. Pero las circunstancias eran poco adecuadas para eso, porque realmente se estaban tratando muchos pacientes sin confirmación del diagnóstico. Y además lo que queríamos era incluir también las lesiones de los pacientes en fases iniciales o más próximos al paciente con pocos síntomas o asintomático para que pudiese ser más útil. Y de esa forma, los pacientes que incluimos eran o bien confirmados por presencia de SARS-CoV-2 o sospechosos, es decir, pacientes con infección respiratoria aguda sin una causa alternativa en una zona como España en ese momento de transmisión local del virus. Como incluimos los dos grupos de pacientes, también al final hicimos un análisis de sensibilidad comparando los resultados entre los dos grupos. En estos 15 días de recogida de datos, utilizamos un cuestionario estándar y se hicieron fotos de todos los participantes. Cuando teníamos la mitad de la muestra recogida, a la semana, hicimos un consenso de dermatólogos para, viendo solo las imágenes clínicas, sin tener acceso a ninguna otra información,
clasificarlas morfológicamente. Y una vez hecha esta clasificación, la aplicamos a las imágenes que iban llegando y las fuimos refinando para que realmente se correspondiese con los hallazgos clínicos que íbamos encontrando. Y al final hicimos lo que es el análisis comparando las asociaciones, la morfología, con los hallazgos demográficos, de evolución, de gravedad y de mortalidad. Bueno, el estudio tiene todos los requisitos necesarios de cualquier estudio que cumpla con las normas de ética. La dificultad de eso fue un poco difícil porque realmente perdimos parte del espectro de pacientes por la dificultad de conseguir el consentimiento de los pacientes ingresados en UCI. En cuanto al análisis, un análisis muy sencillo, un análisis descriptivo y pruebas de distribución y el análisis de sensibilidad, viendo si los resultados eran similares en los casos sospechados y en los confirmados. Y los resultados principales son los siguientes. Los 375 pacientes que constituyen el grueso del estudio de pacientes incluidos mostraban 5 grandes grupos de patrones. Un patrón de pseudoperniosis, un patrón vesicular, un patrón urticariano, patrón maculopapular y patrón de libedo o necrosis. Posteriormente iré analizando cada uno de ellos con los hallazgos peculiares de cada uno. Además encontramos que cada uno de estos patrones se asociaban con diferencias clínicas, diferencias en la edad, el patrón pseudoperniótico aparece en pacientes más jóvenes y diferencias fundamentalmente en la gravedad. Los patrones están ordenados y a medida que va creciendo, que se va desplazando hacia la derecha, es mayor la proporción de neumonía, la proporción de ingreso hospitalario y la demanda de cuidados intensivos y ventilación mecánica. Es decir, el patrón, a la parte de abajo de la tabla se ve que el patrón pseudo perniótico, un 14% de los pacientes tenían neumonía. En el vesicular era el 29%, urticariano 52%, maculopápula 63% y libedo necrosis el 71%. Y en cuanto a las necesidades de UCI, de cuidados intensivos, pues pasa desde el 3% al 33% en los patrones de más gravedad. También intentamos describir si la relación temporal entre los síntomas respiratorios y sistémicos de la COVID y la aparición de lesiones cutáneas. La mayor parte de los síntomas cutáneos aparecen de forma simultánea a los hallazgos sistémicos, pero hay unos pocos que aparecen antes, que los comentaremos después, y algunos que aparecen después. Entre los que aparecen antes, las maculopápulas y las vesículas son las más frecuentes, y entre los que aparecen después del cuadro respiratorio, la pseudoperniosis es la más frecuente. Voy a describir los grupos. El primer grupo, el grupo de pseudoperniosis, le denominamos áreas sacrales de eritema con edema y vesículas, realmente se parece a los sabañones. Son zonas distales, eritematosas, con edema, en algunos casos con púrpura y con vesiculación relativamente frecuente. Yo creo que no es adecuado el nombre de acroisquemia porque da una impresión de gravedad y que no es la adecuada para esta manifestación en concreto. Y aparte que se confunde con la parte, con la libedo y la necrosis, que esos sí que son propiamente isquémicos y son los cuadros más graves. Estas lesiones, las pseudoperniosis, afectan a manos y pies, suelen ser asimétricas, con frecuencia aparecen en niños y adultos jóvenes, duran unos 2 semanas más o menos, pican o duelen. En algunas ocasiones el dolor es la manifestación más importante y se confunde o se les denomina acrodinias. Suelen ser tardías y se asocian con las formas menos graves de enfermedad. En este grupo eran 71 pacientes,
solo el 13% tuvieron que ser ingresados. La mayor parte de ellos son pacientes ambulatorios sin mayor problema. Y en cuanto a una duda que surge con frecuencia, es que si esto realmente es una perniosis o tiene relación real con la COVID, dos datos importantes son que de los 71 pacientes, solo uno había tenido perniosis previa, tenía historia de perniosis, lo cual es un debut de perniosis que es poco frecuente que se acumulen tantos. Y además hemos descrito varios casos de agrupación familiar, de inicio brusco de la perniosis, que hace difícil pensar que realmente se trate de perniosis. Eso nunca lo habíamos visto en una perniosis habitual. El segundo grupo, que es bastante característico, es el de erupciones vesiculosas. Son vesículas pequeñas, homogéneas, todas en el mismo estadio. También se han descrito como vesículas parecidas a varicela, pero yo creo que no es una descripción muy adecuada porque característicamente la descripción de la varicela es lo que se llama descripción de cielo estrellado, en el que hay un montón de lesiones en estadios diferentes y que dan una imagen polimorfa. Hay lesiones costrosas, lesiones vesiculosas, lesiones en varios estadios. Estas no, estas son todas en el mismo estadio. Cuando hay vesículas son todas vesículas, cuando hay costras son todas costras. Suelen ser pequeñitas, en ocasiones crecen. Realmente vimos dos manifestaciones más características. Una es una erupción en el tronco de pequeñas vesículas. Y en ocasiones parece que no coinciden demasiado una con la otra, son pacientes que tienen vesículas en los miembros. Son pacientes de edad media, duran unos 10 días, puede aparecer antes de otros síntomas de COVID y es un cuadro de gravedad intermedia. La pseudopernosis ingresaba en el 13%, en este caso ingresan un tercio de los pacientes. Luego hay otro cuadro que es menos característico, es el cuadro urticariforme. Es una urticaria generalizada. Hay algunos casos de urticaria solo en manos, urticaria palmar, una corta duración. Y estos aparecen cuando el paciente está con su cuadro respiratorio. Son raras las que preceden o las que son o las posteriores al cuadro respiratorio. Se asocian con enfermos con una COVID más grave, aproximadamente el 44% ingresados. Y en esta situación, en pacientes, muchos de ellos ingresados, podría pensarse que sean inducidas por fármacos, que es un diagnóstico diferencial razonable. Pero un poco en contra de esto va que son pacientes que toman fármacos, pero toman menos que los otros grupos, los grupos más graves. O sea que pudiera ser que sea por fármacos, pero no son los pacientes que más fármacos reciben. El cuarto grupo es el grupo maculopapuloso. Este es un grupo variopinto. Realmente se han visto varios tipos de lesiones, erupciones perifoliculares, una erupción parecida a la pitiriasis rosada, una erupción purpúrica en flexuras o en áreas extensas que se parece al cuadro que los dermatólogos denominamos sedrice, una erupción que puede parecerse al eritema levatum diotinum, unas pápulas gruesas, infiltradas en zonas acrales y de apoyo en los codos, en las manos, un cuadro parecido al eritema sudativo multiforme o un cuadro parecido al sarampión, un cuadro morbiliforme. Este grupo es un grupo variopinto. Es posible que no todas sean manifestaciones de la enfermedad, que no todos tengan la misma gravedad, pero como grupo conjunto son pacientes de gravedad intermedia. El 61% fueron ingresados. Y el último grupo, el que yo creo que sí que es de livedo o necrosis, es el grupo de lesiones que sugieren oclusión de vasos medianos de la piel y que por lo tanto son indicativo de gravedad. Aparecen como lesiones isquémicas, acrales o en tronco. Son pacientes de más edad, más graves. El 86% estaban ingresados y el 10% fallecieron. Hay un caso, en esto la precisión de los datos es menor porque son menos frecuentes estas formas, y entre los casos que se describieron hay uno que se ha repetido también en la literatura, que es un caso de livedo reticular transitoria en una paciente joven con COVID leve. Pero vamos, eso es como una excepción. La mayor parte de ellos son cuadros dentro de un contexto de enfermedad grave. Luego nos encontramos algo que nos parece interesante,
porque cuando se habla sobre todo de la pseudoperniosis, algunos autores dudan que tengan relación con la COVID. Y yo creo que la agrupación intrafamiliar de cuadros de pacientes es muy sugestivo de que se trate de un problema infeccioso. Hemos descrito 3 familias, una con COVID-19 sospechado en varios miembros y en la que aparecieron 2 niños con pseudoperniosis y otro con vesículas. La coincidencia de 2 patrones distintos en la misma familia y coincidiendo con la enfermedad hace pensar que son todo manifestaciones de la infección del virus. Y luego hay otras 2 familias que no se incluyeron en el estudio porque no tenían síntomas sistémicos, o sea, eran pacientes que no se podían considerar una sospecha de COVID, pero que tenían antecedentes de contactos. Los 2 eran familias de sanitarios, de médicos, y en cada una de ellas 2 niños presentaron pseudoperniosis de forma simultánea. Como decía, tanto por el porcentaje de neumonía, de necesidad de ingresos y de ingreso en UCI, estos patrones siguen un orden. La más leve es la pseudoperniosis, la vesicular aparece en pacientes con COVID más grave, urticaria y maculopapular son prácticamente iguales, son pacientes casi muchos ingresados, y la livedonecrosis es más propia de pacientes que ya están en UCI o que tienen una enfermedad mucho más grave. Como estábamos incluyendo pacientes confirmados y sospechados, hicimos un análisis de sensibilidad para ver si los hallazgos eran similares. Y se encuentra como un material suplementario en el artículo que hemos publicado y se ve que tanto las imágenes clínicas como los resultados del estudio estadístico son similares en los 2 grupos. En conclusión, ¿qué es lo que añade este estudio? Pues hemos conseguido describir y clasificar las lesiones cutáneas asociadas a COVID-19 en una muestra amplia y hemos mostrado que los patrones tienen un patrón temporal distinto y se relacionan con la gravedad de la enfermedad. Sin embargo, siguen quedando muchas dudas. La primera es saber realmente cuántas de estas manifestaciones son realmente causadas por el virus. De momento es difícil de precisar y esto debe ser el objeto de estudios posteriores. Nos parece que la pseudoperniosis probablemente sea debida al virus porque se ha descrito histopatología con signos de daño vascular que no es propia realmente de una perniosis, por la asociación familiar, porque en nuestra muestra el 40% eran casos confirmados. Todo eso nos hace pensar, y bueno, porque la incidencia fue muy elevada en un momento en el que no hace frío en España, es decir, un momento de primavera. Parece realmente inusual. Entonces, todo nos hace pensar que sí guarda relación con el virus. Y otra que nos parece que probablemente sea específica sean las lesiones vesiculosas, porque las lesiones vesiculosas es algo que frecuentemente producen los virus. Otro interrogante, otro tema interesante y curioso es cómo puede ser que un solo virus cause tantos tipos de lesiones diferentes, cómo puede ser tan polimorfo. Bueno, algunas de ellas pueden ser por otras causas, es decir, quizás la solución maculopapulosa o sobre todo la urticariforme pueda ser a fármacos. Puede ser que el propio virus facilite la coinfección, porque algunos de los patrones que hemos encontrado son patrones que podrían corresponderse con otras infecciones víricas, como infecciones por parvovirus o la pitiriasis rosada, que se presupone que es de origen vírico. Sin embargo, también tenemos ejemplos de otras enfermedades que provocan manifestaciones muy variadas. El ejemplo prototípico es la sífilis, que provoca infinidad de lesiones cutáneas y todas ellas son características de la sífilis, ¿no? Entonces, bueno, esto supongo que con el tiempo se irá aclarando. Ahora mismo hay estudios ya intentando en las muestras de los pacientes mediante hibridación in situ intentar demostrar la presencia de virus en el tejido en algunas de estas lesiones, que también sería un punto más que favorecería el pensar que sean realmente por virus. También en la evolución será algo que pueda ayudar. Si una vez que pasa la enfermedad las manifestaciones desaparecen completamente, también favorece el que sea causado por el virus.
Otra duda frecuente, una pregunta que todos nos hacemos es, ¿esto qué utilidad diagnóstica tiene? ¿Nos va a servir para reconocer pacientes en la población? Para, mm, para descartar la presencia de COVID, para alertarnos de casos? Y la verdad es que ahora mismo no lo sabemos bien porque bueno, sabemos que el 6% aparecen antes de la clínica sistémica, con lo que pueden ser útiles para sospechar COVID, pero de forma infrecuente. Y los que suelen aparecer con más frecuencia son las maculopapulosas. Lo que pasa es que las maculopapulosas, muchas de ellas pueden tener tantas causas que no creo que sirvan para llegar a un diagnóstico de COVID. La pseudoperiosis puede aparecer a veces antes del resto del cuadro. Y las vesículas sí que es la que probablemente sea más útil. Hay un porcentaje de pacientes que debutan con vesículas y en la semana posterior aparece el cuadro general. De todas formas, la muestra que tenemos no es adecuada para conocer cuál va a ser el valor predictivo en la población normal porque no refleja la prevalencia en la población. En la población se cree que en torno al 50% de los casos son asintomáticos. Sin embargo, en nuestra muestra hemos exigido que tuviesen clínica sistémica, por lo tanto, solo recogemos la prevalencia en los que tienen clínica sistémica, pero el otro 50%, los que no la tienen, no sabemos realmente si se producen estas manifestaciones, si se producen igual. Es un estudio que en su momento planteamos, pero que parece difícil porque no hay un buen gold estándar para saber detectar de forma óptima los asintomáticos. O sea que creo que esto va a ser algo que vamos a tardar en saber. Otra pregunta frecuente, ¿qué hacemos con la pseudoperniosis? Al menos en España fue una auténtica epidemia, se vieron montones de niños. Yo estoy en una zona en donde la incidencia de COVID es relativamente baja y sin embargo estamos viendo, no sé si es porque también se genera esa preocupación o hay mayor atención por parte de los pacientes, pero veo todas las semanas varias consultas por pseudoperniosis. Para el paciente, lo que nos indica probablemente es que se trate de una infección no grave. La mayor parte de la pseudoperniosis son pacientes sin manifestaciones sistémicas graves y es muy raro que acaben siendo necesario el ingreso o el ingreso UCI. No sabemos cómo van a evolucionar a largo plazo. Es una enfermedad nueva y la experiencia que tenemos es muy corta. Y nos queda la duda si puede tener alguna relevancia en el control epidemiológico, es decir, si en el entorno del niño o del joven que tiene pseudoperniosis, si sería necesario hacer un control de contactos o un aislamiento. Es algo que ahora mismo no sabemos hasta qué punto es un indicador útil. Y la otra pregunta que nos hacemos con frecuencia o nos hacen es qué tratamientos emplear para las manifestaciones cutáneas. Hasta ahora, las manifestaciones cutáneas en las series previas, sobre todo en las de China o en Italia, no se les hizo demasiado caso porque en el contexto de un paciente grave, pues era un problema menor. Entonces, también el otro motivo es que la tendencia es a que desaparezcan de forma espontánea. El paciente está mal durante el tiempo que tiene la enfermedad, se manifiestan ahí el cuadro cutáneo, pero a medida que va mejorando, las lesiones cutáneas también van desapareciendo. Entonces, lo que se hace es simplemente tratamiento sintomático. Por analogía con otras situaciones, en la pseudoperniosis, se han utilizado los mismos tratamientos que en la perniosis, es decir, antagonistas del calcio y corticoides tópicos fundamentalmente. Pero yo creo que no está muy justificado, primero, porque la fisiopatología seguramente sea distinta, porque no hay ninguna evidencia de que vayan a funcionar y porque evolucionan espontáneamente hacia su resolución en poco tiempo. Entonces yo creo que no merece la pena hacer nada. Es mejor ser prudentes y simplemente esperar. Y en cuanto a recomendaciones para las personas interesadas en el tema, les recomendaría consultar esta página de la Universidad de Nottingham, el Centro de Dermatología Basada en la Evidencia. Tiene una página que actualizan diariamente con todas las publicaciones sobre manifestaciones cutáneas y que yo creo que es el punto donde ir a buscar las actualizaciones más recientes.
Y la otra cosa que cualquier médico sanitario que vea pacientes con COVID, yo creo que le ayudaría a echar un vistazo, es al atlas que hemos publicado como material suplementario en nuestra publicación. La publicación pasa desapercibido si no se fija uno, es el artículo, y al final tiene un enlace a este atlas en el que hemos compartido buena parte de las imágenes de los pacientes, de los pacientes incluidos en el estudio. Entonces, permite que cualquier profesional, dedicándole 15 minutos, se convierta en un experto en el diagnóstico de las lesiones, porque son bastante reiterativas. Podemos echar un vistazo rápido, a lo mejor, al atlas, simplemente para que se haga una idea. En el atlas está organizado de esta forma, tiene pseudoperniosis, vesiculares, urticarianas y maculopapulosas, cada una con sus tipos, y separando los casos que tenían confirmación de SARS-CoV-2 y los que eran simplemente sospechosos, para que se pueda también ver que la clínica es similar. Entonces, para cada uno de los grupos trae un montón de imágenes que permiten a los clínicos aprender rápidamente. Un dermatólogo viendo este atlas, a partir de ese momento reconoce perfectamente todos los tipos de lesiones. Y esto es todo por mi parte, espero que les haya sido útil y las preguntas que quisieran hacer. Muchas gracias, Ignacio. Sé que hay preguntas, pero daría varias. Queremos dar la palabra a la doctora Rosana Richman. Doutora Rosana Hitman, você pode tomar a palavra, sabemos que tem outros compromissos e caso queira fazer uma pergunta, adiante. No estoy oyendo, no sé si... Sí, tampoco nosotros. ¿Ahora? Sí. Sí, soy. Entonces, Ignacio, soy Rosana Richman, soy infectóloga en São Paulo. Mucho gusto en ver su presentación, muy interesante y por supuesto que tenemos mucho que aprender con esta enfermedad. Trabajo en un hospital de referencia acá en São Paulo para COVID, donde hoy nuestro hospital es solamente para pacientes con COVID. Y está siempre lleno. Nuestras unidades de terapia intensiva también tenemos como casi 90% de ocupación. Entonces tenemos un gran trabajo por todos los días. Y es muy, muy interesante la presentación de las manifestaciones cutáneas, porque tiene que pensar que acá en Brasil tenemos muchas otras enfermedades infecciosas que se puede confundir. Por ejemplo, dengue. Al principio, cuando teníamos pacientes con fiebre, mialgia y todo, y también con lesión urticariforme de la piel, nosotros pensábamos mucho más en dengue do que COVID. Entonces, creo que casos y casos ha pasado por nosotros con mis diagnósticos, porque la sorología para dengue era negativa y no necesariamente la PCR para COVID se hacía en tiempo suficiente. Esto fue en el comienzo de la pandemia acá en Brasil. Después empezamos, sí, a pensar en COVID, con diagnósticos de COVID, y viendo lesiones cutáneas, principalmente de forma urticariforme. No sé los otros colegas de dermatólogos, pero para nosotros, infectólogos, con lesiones que para nosotros era como una farmacodermia, porque estavam sobre cloroquina, hidroxicloroquina, corticosteroides e outros medicamentos.
Entonces, nosotros teníamos la tendencia de tirar algunos medicamentos, algún fármaco, pensando na possibilidade de farmacodermia. Depois, empezamos a ver as lesões vesiculares em nossos pacientes. E agora, em la UTI, em pacientes mais críticos, estamos vendo as lesões mais de necrosis, livedo, ou seja, lesões mais graves. Então, creio que os dermatólogos têm papel muito importante para os infectólogos, no sentido de tentar diagnosticar mais temprano a possibilidade de COVID, porque muitos desses pacientes vão também a procurar os dermatólogos. E o que, ao menos em minha experiência, nós não estamos vendo tanto, são as lesões de pseudo-perniciosas em niños e adultos jovens. Creio que não estamos muito atentos, porque não há me chamado a atenção, e ha dicho que as mais comuns são as maculopapulares, certo? Então, minha pergunta para vocês, agradecer a apresentação, e a pergunta seria em termos de manejo e tratamento. ¿Crees que são autolimitadas e nós não necessitamos fazer nenhuma investigação, nenhum tratamento mais específico? O que pensa acerca de, em especial, a pseudoperniosis que vamos ver em nossos pacientes fuera de los hospitales? Claro. Muchas gracias. Me gusta oír que realmente la percepción que tenemos del problema que es la misma, que realmente en los hospitalarios se ven más maculopapulosas, las formas graves, luego que los extrahospitalarios y los dermatólogos que están en las consultas ambulatorias son las que más van a ver la pseudoperniosis. Y con respecto al tratamiento, la verdad es que no lo sé. Yo creo que la tendencia es a que sean autorresolutivas en lo que sabemos, y no haría nada más. También me parece muy interesante el tema de que se haya confundido con el dengue. Y me parece que cabe yo creo que tenemos que estar atentos a la posibilidad de que haya infecciones simultáneas. Hay un caso descrito de infección simultánea con varicela, con virus de la varicela, que puede ser una casualidad. Pero empiezan a haber realmente, por ejemplo, las lesiones purpúricas. Si un dermatólogo las viese aquí en España, le parecería una parvovirosis. Sí. A lo mejor en Brasil, pues es más razonable también pensar en dengue. Yo creo que si realmente hubiese coinfecciones, debe haber ciertas diferencias en función del sitio, porque las infecciones frecuentes son distintas en cada sitio. Es un tema muy interesante, yo creo que es... Sí, pero solo para contestar, la sorología de dengue de estos pacientes eran todas negativas, entonces creo que no había la coinfección, al menos a este pequeño número de pacientes que nosotros investigamos. Pero todavía intento continuar a hacer la sorología de dengue porque tenemos, no directamente en São Paulo, en la ciudad de São Paulo, pero en la región más de interior del estado de São Paulo tenemos muchos casos de dengue. Entonces, la posibilidad de coinfección sí existe y creo que nosotros, los infectólogos, tenemos que estar muy atentos a esta posibilidad. Muchas gracias y mucho ánimo. Sí. Y gracias por tu presentación, Ignacio. Muy, muy, muy rica. Nada, gracias. Bom dia. Eu só gostaria, na verdade não vou fazer nenhuma pergunta, de agradecer ao Dr. Sérgio, presidente da Sociedade Brasileira de Dermatologia, pela sua atenção e disponibilidade de estar com a gente aqui, a doutora Cristina e a doutora Vânia também, do Comitê de Dermatologia da Sociedade Brasileira de Pediatria, e informar para vocês que nós estamos tendo tradução simultânea. Então, por favor, fiquem à vontade de falar português. Muito obrigada.
Avisou só agora, Gaudete. Agora que eu esbanjei meu espanhol. No sé si hay alguna Posso pregunta fazer uma más. pergunta, Paulo Criado? Hola, Paulo. Parabéns por sua majestosa apresentação, Inácio, seu trabalho junto a todo esse grupo, que com certeza Obrigado. foi muito árduo e resultou numa apresentação magnífica no artigo do British Journal Dermatology e agora na sua apresentação. Eu queria debater com você a respeito se você compartilha de uma ideia. Há muitos anos venho me dedicando ao estudo da vasculopatia livedoide e outras doenças vasculares. E eu acredito que SARS-CoV-2, além do tropismo pelas células epiteliais respiratórias, ele provoca uma grande disfunção das relacionada Paulo, disculpa. a muitas dessas manifestações, não só as mais graves, como livedo e púrpura retiforme, a necrose cutânea, mas também até manifestações urticariformes, né? E queria saber se você acredita, como já a doutora Cíntia Magro demonstrou até de forma muito elegante, através de estudo imunistoquímico, a presença do vírus na pele, nesses pacientes mais críticos, e também da ativação do sistema complemento. Acredito, como você disse, que as lesões de perniose poderiam ser simplesmente um processo inflamatório mediado por citocinas, e conforme a gravidade do quadro vai se instalando no sistema endotelial, pelo dano do complemento nas células, vai havendo um processo de coagulação que culmina nesses pacientes mais graves, com necrose cutânea e livedo racemosa, né? E púrpura retiforme. Você acredita que possa ter essa participação do dano endotelial, mesmo mediado pelo complemento? Sin duda, yo creo que sí que hay un daño, hay una endotelitis. También en las pocas biopsias que hay se ve daño del endotelio. Lo que no tengo tan claro es que sea un espectro desde la pseudoperniosis hasta las formas graves. Las formas graves a lo mejor son coagulación intravascular diseminada o son cuadros que son más complicación de la enfermedad que daño directo del virus, mientras que yo creo que la pseudoperniosis sí que parece que es por daño directo del virus, ¿no? La perniosis habitual es un problema espástico, con cierta inflamación perivascular. Y sin embargo, esto yo creo que es más un problema del endotelio. Sim. E você acredita, porque estava pensando sobre um paralelo com, evidentemente, não relacionado à droga, mas a síndrome DRESS, onde quando você tem ativação linfocitária, você poderia ter reativação viral da família Herpesviridae, né? Consecutivamente, inicialmente o herpes vírus 6 e 7, depois Epstein-Barr, citomegalo, mesmo já sem a droga presente. Não poderia estar havendo na SARS-CoV uma intensa ativação do sistema monocítico macrofágico na resposta imuninata e, posteriormente, reativações virais sucessivas que tornam até pacientes apresentando essas manifestações vesiculosas, papulosas. Algumas lembram, pelo menos eu não vi pessoalmente, o que nós temos visto aqui no Brasil, ambulatorialmente, são casos mais urticariformes e papulosos, os urticariformes precedendo os sintomas respiratórios e os papulosos já durante o quadro respiratório instalado. Mas eu acredito que, com a experiência de vocês, talvez o que haja sejam essas ativações virais pela ativação da linfocitária e monocitária, já iniciando com a imunidade inata, que parece ser muito estimulada por esse vírus, né? E só
como se fosse um paralelo com a síndrome DRESS, só que sem a medicação envolvida. Você acredita que isso possa ocorrer? Me parece una idea interesante. No soy un experto en eso y no sé decir si es, pero de entrada parece atractiva la idea de pensar que, igual que en el DRESS, el fármaco genera la proliferación y las manifestaciones asociadas a un virus latente, que a lo mejor en esta situación la infección vírica desencadene otros cuadros víricos latentes. Parece una hipótesis atractiva, pero no sé decir si hay más pruebas de eso, ni no puedo aportar mucha más Muchas información. gracias por sua charla, es magnífica, e por compartilhar sus conhecimentos, su experiencia conosco. Gracias, Pablo. Bom dia, posso fazer uma pergunta? Paulo Dani, do Rio de Janeiro. Adiante. Bom dia. Inácio, parabéns pela aula, parabéns pelo trabalho, ficou magnífico. Obrigado. Eu tenho visto, tem um grupo aqui no Brasil que a gente está montando, tentando aprovar um registro, tanto de manifestação cutânea como de pacientes com imunossupressor, imunobiológico. E o que eu tenho escutado bastante relato de crianças aqui com rastro maculopapuloso, evoluindo de forma praticamente assintomática ou muito oligoassintomática, e que o diagnóstico acaba sendo feito muito mais pelo contato com a família. Muitas vezes os pais têm o quadro respiratório, e as crianças às vezes fazem um rash que dura muito tempo e desaparecem normalmente numa evolução muito boa. Você chegou a perceber isso? Yo creo que todos tenemos esa percepción de que se agrupan los casos. Hay los casos respiratorios graves en los más susceptibles, en los ancianos, y manifestaciones cutáneas o con manifestaciones diferentes leves en la gente más joven o más resistente al virus, probablemente. Pero creo que va a ser difícil de demostrar, porque es difícil. En muchos casos hay agrupación de esas manifestaciones, pero no se acaba de demostrar la presencia del virus ni en los que tienen las manifestaciones ni en las personas de alrededor. Entonces, yo creo que debe ser así. Parece razonable, pero me parece que va a ser difícil de demostrar, por lo menos a corto plazo, en tanto no haya pruebas diagnósticas más fiables, más certeras. Em relação a pacientes com imunossupressor, você chegou a ter algum resultado, alguma modificação? Vocês chegaram a ver alguma coisa em relação à manifestação cutânea? Pues Porque... inicialmente nuestra idea era lo más razonable, el temor a que los inmunosupresores puedan ocasionar una enfermedad más grave o más frecuente. Y de hecho tendíamos a intentar eliminar los inmunosupresores en los pacientes. Los primeros datos, yo creo que más valiosos, son los que se publicaron del norte de Italia, de Lombardía, en el que, revisando 5.000 pacientes, solo encontraron creo que un fallecimiento, o sea, una incidencia relativamente baja o similar a la de la población normal, y una gravedad aparentemente similar. Nosotros tenemos en la Academia Española de Dermatología el registro Biobadader de tratamientos sistémicos de psoriasis, y estamos ahora mismo revisando todos los pacientes del registro para ver cuántos han tenido la COVID y la gravedad de la misma. Supongo que podremos tener datos en un mes o mes y medio. De momento ya tenemos varios pacientes con cuadros graves, pero es difícil decir si eso se corresponde con la incidencia esperada o no. Eu estou com 200 e poucos pacientes que acompanho nos 2 hospitais que eu trabalho. Eu tenho feito contato telefônico e tive apenas 4 pacientes que tiveram quadro leve. A evolução foi muito boa.
Eu acho que acaba sendo muito parecido com esse trabalho do Gisonde aí que você acabou de citar. No início a gente ficou muito assustado, muito preocupado, né? Como é que seria a evolução, mas o que eu tenho visto tem evoluído muito bem. Até mesmo esse grupo, tem várias pessoas que trabalham com um número razoável de pacientes e a gente não está percebendo também nenhuma evolução pior. Bom, mais uma vez, parabenizar tanto pela aula quanto pelo trabalho. Eu acho que é importantíssimo a gente estar atento a isso e tentar coletar o máximo de dados possível. Obrigado. Obrigado. Bom dia a todos. Sérgio Palma, estão ouvindo? Sim, perfeitamente. Bom dia. Bom, parabéns à OPAS pela iniciativa, ao Dr. Inácio pela brilhante exposição, importante contribuição científica. Acho que estamos todos, né, aprendendo sobre a fisiopatogenia, né? Então, em relação ao estudo da Academia Espanhola de Dermatologia e Doenças Venéreas, existe alguma expectativa de complementação dos estudos, incluindo análise histopatológica e também imunohistoquímica? Existe alguma previsão de vocês? Talvez essa seja a grande dificuldade nossa, né? Realizar esses exames frente à situação ainda de pandemia. Sí, hay un grupo que está haciendo con las biopsias que hay de esta serie, yo creo que hay unas 40 o así, está haciendo un estudio histopatológico correlacionado con la clínica y además están intentando hacer hibridación in situ del virus porque parece que es posible identificar la presencia del virus en el tejido. Y yo espero que eso esté, pues en un mes y medio, 2 meses, también sea algo que se pueda comunicar. Es difícil. Inicialmente casi no se hacían biopsias por el temor al contagio, por la dificultad y la incomodidad de donde están los pacientes. Sí. Ahora cada vez se van haciendo más. Nos acostumbramos a todo. Sem dúvida. No sé si hay alguna outra pergunta. Sim, posso falar? Olá, bom dia. Eu sou Vânia Carvalho, da Sociedade Brasileira de Pediatria. Gostaria primeiro de agradecer imensamente. O seu Atlas ficou excelente. Eu já havia encaminhado um e-mail até, e nós utilizamos isso num documento científico que foi elaborado para a Sociedade Brasileira de Pediatria, e nos ajudou muito para alertar os pediatras com relação às manifestações cutâneas. Então, excelente mesmo. E a sua apresentação muito, muito elucidativa. Eu gostaria de colocar que a preocupação da gente como pediatra é que as crianças devem estar tendo mais manifestações cutâneas e que não estão sendo identificadas porque provavelmente elas acabam nem consultando ou fazendo consultas remotas em função da própria pandemia, né? Então, é bem importante continuar estudando isso em crianças. Então, recentemente saiu até um estudo sobre a perniose na Pediatric Dermatology, que fala de que essa lesão na criança, ela acaba se manifestando bem numa fase final, né, da doença, quando o vírus já não é mais identificado.
E então muitos questionamentos ainda sobre a evolução disso, como você mesmo colocou. Por isso eu gostaria de saber, então, alguns aspectos práticos do trabalho de vocês. Por exemplo, como foi o envio? As pessoas enviaram os questionários e as fotos, tudo de forma online para que os especialistas fizessem essa avaliação? No, la mayor parte de ellos, algunos sí. Algunos, el requisito era que hubiese un dermatólogo que hubiese contactado personalmente con el paciente y hubiese hecho el diagnóstico y hubiese obtenido el consentimiento. Aquí depende sobre todo de las ciudades. En las ciudades más grandes donde la COVID fue muy frecuente y los dermatólogos tuvieron que participar en los cuidados de los pacientes, estos son todos casos directos del dermatólogo. Algunos otros son a través incluso de consultas privadas o de envío de la información y luego contacto telefónico, pero la mayor parte es por contactos presenciales. En el caso de los niños yo creo que casi todos son contacto directo con el paciente. Certo. Ok. E os pediatras foram envolvidos também nesse trabalho? Pediatras também participaram? No, en principio la invitación se hizo a través de los dermatólogos de España. Entonces, como tampoco hubo mucho tiempo para difundirla, porque lo que se intentaba era hacerlo de forma rápida, ni los pediatras ni los médicos de primaria que hubiesen también a lo mejor aportado una parte diferente de las manifestaciones cutáneas. Sim, talvez se envolvesse profissionais desse nível, né, os médicos que estão mais na linha de frente atendendo os ambulatoriais, teríamos umas manifestações clínicas para acrescentar, né, a essas aí. Sí, eso es verdad. Sim, muito obrigada. Obrigado. Posso complementar? Bom dia. Aqui eu vejo que há mais duas pessoas na lista. Gostaria que o senhor Paulo Oldani possa falar. Está aqui com a palavra. Posso falar? Não, só complementando o que a colega falou, a doutora Vânia, no hospital eu estou tentando contactar tanto o pessoal da infectologia quanto o pessoal da clínica médica. Acabou que nós estamos envolvidos também na triagem de pacientes que chegam ao hospital. E assim, essa cadeia, a pediatria também começou a entrar em contato comigo. E realmente, assim, a gente tem visto uma quantidade razoável, assim, em menos de uma semana eu já tive, acho que pelo menos uns 6 ou 7 contatos. Então, eu acho que esse trabalho em conjunto com as especialidades vai ser fundamental, até para a gente ter um N e entender muito melhor o que está acontecendo. Também o senhor Paulo Criado gostaria de fazer uma fala. Senhor Paulo. Na verdade, eu queria só compartilhar das mesmas ideias, né, que a doutora Vânia apresentou. Acho que o trabalho multidisciplinar nessa hora é fundamental, da mesma forma que a OPAS proporcionou esse encontro, né, com o colega da Espanha, o doutor Inácio. E assim, a minha percepção, que aqui fica nesse momento de colaboração, eu acho que a COVID, sem dúvida, o papel do vírus, além do efeito citopático, né, no meu entendimento até agora, ele se dá por a gravidade maior da doença, o enfrentamento da imunidade inata frente a esse vírus, né? E o que me parece que talvez fosse um caminho para estudar, ainda mais vocês na Espanha, que já tem um material riquíssimo coletado, né? Inclusive, você falou em torno de 40 biópsias. Posteriormente, porque muitos desses pacientes lembram as doenças autoinflamatórias monogênicas, que vai desde o espectro das criopirinopatias até as interferompatias, né? Então, o que me parece é que a gravidade maior se dá naqueles pacientes
que estejam expostos ou com alto grau de carga viral, como são os profissionais de saúde, ou aqueles que talvez tenham alguns polimorfismos gênicos que, frente a essa infecção viral, acabam tendo uma secreção inapropriada, exagerada de citocinas, né? Então, acho que é algo de se explorar, porque, como a gente sabe, particularmente, mais da metade da população, ela enfrenta o vírus, ela vai ser infectada, mas ela é assintomática. Então, esses casos mais graves talvez sejam pessoas que têm alguma alteração genética no sentido de determinar uma resposta muito exagerada da imunidade inata no enfrentamento viral. Era isso que eu queria mais falar para o Inácio, se ele puder depois continuar nesse tipo de estudo dessa linha. Eu concordo totalmente. Sí que es verdad que se parecen mucho a algunas, sobre todo interferonopatías congénitas, las manifestaciones cutáneas. Y lo que sabemos que se está haciendo ahora, hay un grupo que está intentando recoger datos de marcadores de citoquinas para ver si realmente la respuesta es parecida a las interferonopatías congénitas. Y luego otro grupo que es muy interesante que está haciendo la recogida de muestras de todo el espectro de enfermedad para intentar hacer un genotipado, un GWAS, centrándose sobre todo en los genes que regulan la respuesta inmune y en concreto en el interferón. Yo creo que puede ser muy útil de cara a encontrar una salida al confinamiento, el ser capaces, si fuésemos capaces de definir de forma más precisa quiénes son las personas de riesgo alto, podría centrarse el confinamiento en las personas que más riesgo tienen. Eso es algo que está en marcha y que supongo que nos dará respuestas, espero que a tiempo. Há uma última pergunta da doutora Vânia. Com a palavra, doutora Vânia. Não, eu só me atrapalhei aqui com... Tudo bem. Se não temos... Doutor Inácio, muito obrigada pela sua explanação. Eu sou pediatra, trabalho no Programa Nacional de Imunização, mas aprendi muito. E eu queria, mais uma vez, agradecer toda a disponibilidade de vocês da Sociedade Brasileira de Dermatologia, daqui da Seção do Distrito Federal, e a você, Vânia, que fez um material fantástico para os pediatras sobre lesões cutâneas na pediatria. E, mais uma vez, agradecer a vocês por estarem aqui participando com a gente na OPAS, que fez toda a organização dessa reunião. Muito obrigada, doutor Inácio. Muchas gracias. La verdad es que es un placer poder ayudarnos en lo que podamos nosotros. Sem dúvida. Ignacio y también a los colegas, creo que esta es una oportunidad que tenemos de poder trabajar juntos. La OPS ha organizado y va a seguir organizando este tipo de reuniones en aras al intercambio de conocimiento, pero también para acercar a los profesionales de diferentes países que tienen desafíos comunes. Y en ese sentido abrimos la posibilidad de que puedan contactarse directamente o a través de nosotros pensando en algún tipo de estudio que logre dar respuesta a lo que necesitamos. Eso seria por um lado. Vou cambiar agora ao português. E, adicionalmente, acho que todo esse intercâmbio de conhecimento e de informação deveria também ser passado até a ponta. Aquele profissional que está vendo os pacientes, e nesse sentido o rol das sociedades e do Ministério da Saúde é fundamental. Assim que a OPA se põe à disposição para apoiar nessa disseminação de informação sobre essas apresentações, digamos, que não são aquelas que conhecíamos ao início do Covid. E essa disseminação de informação, seja ela por nota técnica, alerta, o que vocês considerem. Sabemos que já a Sociedade de Pediatria tem emitido um alerta, então fica, digamos, a consideração de todos vocês como um encaminhamento dessa reunião, a possibilidade de disseminar essa informação para o trabalhador que está lá na ponta. Doutor Sérgio,
pelo que eu entendi, seria interessante, eu acho que vocês, inclusive, já estão trabalhando em relação a essa Sim. com uma nota de alerta para os dermatologistas, que eu acho que se soma a esse alerta excelente que a Sociedade Brasileira de Pediatria lançou essa semana. Sim. Eu acho que é muito importante e a gente, o Ministério, se coloca à disposição para as articulações que precisarem. Sim. A gente tem muito pouco Nós já... com a questão dermatológica. Nós já fizemos 3 alertas, né? Inclusive um das últimas publicações nossas também expõe todo esse trabalho da Academia Espanhola de Dermatologia. Dr. Paulo Criado até coordenou também essa comunicação, e a SBD ela tem estimulado os dermatologistas mesmo a pesquisa, né, para entender melhor a relação entre Covid-19 e doenças da pele. Paulo Dani também colaborando conosco através de questionários também que estão sendo divulgados para os dermatologistas de um modo geral, e acho que essa cooperação, como já foi bem dita aqui, tem que ser mútua, né, inclusive de sociedades internacionais, né, juntar a SBD com a Academia Sociedade Espanhola de Dermatologia, junto com a OPAS, trabalhando conosco. Eu acho que esse é o nosso papel, né? Precisamos ainda entender muita coisa sobre a Covid-19. Por nuestra parte, me gustaría decir que, claro, el que hayamos podido hacer este trabajo en España de forma tan rápida no es casualidad, es porque la Academia Española de Dermatología tiene una unidad de investigación desde hace más de 10 años que organiza muchos estudios multicéntricos y la dinámica de los estudios está ya muy integrada en el funcionamiento de la Academia. Y desde luego nos ofrecemos para colaborar en todo lo que sea, para que contacten con nosotros cuando quieran, lo que necesiten. Muchas gracias, doctor Ignacio, en nombre de los colegas acá en Brasil, también de la OPS, por este tiempo y por esta posibilidad de intercâmbio. E também eu quero agradecer uma vez mais ao presidente da Sociedade Brasileira de Dermatologia, o doutor Sérgio Palmas, a doutora Cristina Paula Salaro, que é a presidente da Sociedade Brasileira aqui em DF, o doutor Paulo Doldani, que é o assessor, a doutora Bani Oliveira, o doutor Paulo Criado, e a doutora Rosana Hitman, que ela já, acho que já saiu da reunião. Então, e também aqui a todos que estão presentes, os colegas do Ministério da Saúde, por essa reunião. Muito obrigada a todos e seria isso por hoje. Muchas gracias, doctor Ignacio. Gracias a ustedes. Hasta luego. Ánimo. Gracias, igualmente. Até mais. Obrigado. Obrigado, parabéns pela iniciativa.